Hola, me llamo Sara, soy de Barcelona y tengo 27 años y esta es mi experiencia en el TLN Mobilicat. Llegué al proyecto desde la desorientación sin saber muy bien qué hacer con mi vida, después de trabajar un año de diseñadora gráfica. Buscaba una salida al extranjero, un reto para progresar, aprender un idioma, irme de casa, en resumen, aprender a vivir por mi cuenta. Descubrí el proyecto TLN Mobilicat por la asociación Nexas, que estuvo siempre vigilando mi proceso y el del resto de participantes que fuimos destinados a Padua, una pequeña pero hermosa ciudad situada a media hora de Venecia, al noreste de Italia. Una vez asentada, comencé a poner en práctica para lo que nos habían preparado, a salir de la zona de confort. Para mí, cosas tan simples como ir en bicicleta al trabajo, moverme en tranvía, viajar en fin de semana, primero por el Véneto, hasta llegar a ciudades como Florencia y Nápoles, gestionar situaciones conflictivas en un idioma desconocido, pero a la vez familiar, como es el italiano, fueron grandes oportunidades para mejorar como persona y profesionalmente. Pero no todo era diversión. Había unas prácticas y unas lecciones que atender, y solo teníamos 3 meses para aprender el máximo. Creo que lo más doloroso fue el final del proyecto, porque entonces vuelves a casa y ves desaparecer aquella libertad que te hace responsable y que parece impulsar un proyecto de vida. No fue agradable por el vacío que sigue. Porque de trabajar te encuentras en casa mano sobre mano como en el punto de partida del que has huido. Hasta que te pones en marcha, vuelves a la rueda del trabajo y vuelves a pensar en escapar otra vez. Para mí, el TLN Mobilicat ha sido una suerte de experiencia transformadora. Estar lejos de todo lo que conoces, viviendo, aprendiendo a convivir, miras de otra manera las cosas, aprendes a valorar otros aspectos de la vida, a aprovechar el momento, a vivirlo. Es como cuando aprendes a ir en bici. Cuando te das cuenta de que eres capaz, el miedo desaparece y aparece la seguridad necesaria para dar otro paso hacia donde creamos correcto. Puede que nos equivoquemos, pero ese paso será diferente, como la manera de rectificarlo. Queda el recuerdo que es energía para una siguiente aventura que nos propongamos. Estaremos preparados para no cometer errores, aunque los seguiremos cometiendo. Para mirar más lejos, definir qué queremos y, lo más importante, a seguir creciendo. Recomiendo este proyecto por lo que he dicho antes, porque es una experiencia en todos los sentidos y una gran oportunidad. Quiero dar gracias de nuevo a Nexas, a Marta, a Biel, a Sandra, que fueron las personas que nos han dado esta oportunidad de vivir esta experiencia, que nos han estado tutorizando y vigilando y sobre todo cuidándonos. Y recomendar esta experiencia a todos, porque solo se vive una vez. Gracias.